879 es la voz. Es la voz. Yamile, ¿cómo te va? Bienvenida al Show de la Noticia. Hola, bueno, muchas gracias por este espacio. Y gracias por difundir avances que nos parecen superlativos, avances institucionales que pretenden constituirse en avances culturales en orden al respeto de los derechos humanos. Así que un poco de esto se trata, esto que introducían respecto de la derogación del inciso puntual del reglamento de bibliotecas. Bueno, si hablamos de avance, también es evitar retrocesos, avanzar, ¿no? Porque era un poco retrógrado y era un retroceso en la vida diaria, esta característica que daba el inciso en función de la vestimenta del alumnado, ¿no? O de una parcialidad del alumnado, para ser más preciso, y para ser un poco más retrógrada, el retrógrado del inciso, ¿no? ¿Digo bien o estoy pifiándole un poco? No, decís bien, e incluso me da pie para contarte algo. Uh-huh. Puntualmente, el artículo que fue derogado por una resolución del Consejo Superior, la 48 de este año, dictada en fecha 10 de junio, establecía que son deberes de los usuarios del sistema que debían asistir a la biblioteca correctamente vestidos e higienizados. Bien. No es tan vieja la ordenanza que establece, digamos, reglamento del sistema de bibliotecas, porque es del año 2014. Ajá. Pero me das pie, digo, para explicar que cuando hablamos y cuando tuvimos que analizar desde el equipo técnico la propuesta de derogación de la ordenanza, empezamos a pensar primero, y desde lo jurídico, en conceptos como igualdad y su contrapartida o su contracara, que es la de la discriminación. Bien. Y partimos, digamos, más allá de que no quisiera hacerlo muy técnico a esta explicación, pero partimos de la consideración de que la igualdad, jurídicamente la igualdad es un concepto que es relacional, es Bien. Decir, sí. No se puede evaluar la igualdad si no estamos pensando en situaciones que van a ser tratadas en forma diferente dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las personas involucradas y demás. Entonces, en ese sentido, sí me parece que es un avance que pensemos en el modo de tratar de aplicar las normas teniendo en cuenta las diferencias cuando esas diferencias tienen sentido de ser. ¿Y por qué digo el tema de que la igualdad es relacional? Porque entre las cuestiones que analizamos, que fueron denuncias públicas realizadas por una estudiante de la universidad respecto de que no se le había permitido ingresar al espacio de la Biblioteca Antonio Esteban Agüero por su vestimenta, porque vestía unos shorts, ella misma en su denuncia pública, porque finalmente no se hizo la denuncia dentro de lo que es el protocolo de actuación que nosotros manejamos, ella manifestaba que había fotos en las mismas redes de la universidad donde sí había varones con bermudas, por ejemplo. Ahí está, a eso quería llegar y creo que a eso va, doctora, usted cuando habla de relacional, ¿no? Y por eso yo establecía el pie diciendo, bueno, para un sector de la sociedad está bueno que vayan, sí, no hay problema, pero si es otro sector, no quiero discriminar, es la palabra literal que debería utilizar, pero no quiero hacer un pleonasmo, ¿no? Y decirlo dos veces, discriminar, para eliminar un sector, lo que es literalmente la discriminación, eliminar un sector para denominar a otro. O sea, es casi subjetivo, por decirle de alguna manera, pero subjetivo de género, ¿no? ¿A esto se refiere, Doc? Claro, y ahí me das pie para contarte cómo sigue nuestra argumentación, porque no solamente son las dos caras de la misma moneda, la igualdad y la digamos, la cuestión cuando uno evalúa la discriminación. Uh-huh. Y empezamos pensando esto de que la igualdad es un concepto esencialmente relacional, no se entiende si no se aplica a una comparación entre sujetos, y por eso te contaba esto de las fotos de varones con bermudas, sino que esto además debe incluir otro análisis, que es la prohibición
legal en nuestro sistema jurídico, no solamente constitucional, sino a través de leyes nacionales y también, muy importante, los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que a su vez tienen jurisprudencia muy específica para los casos de discriminación, que integran el contenido normativo, es decir, que los tenemos que considerar como normas aplicables y que, digamos, este principio de igualdad se complementa con la prohibición o con la exclusión de toda discriminación arbitraria, ¿sí? Entendiendo que existe discriminación arbitraria cuando hay diferenciaciones injustas. Entonces nosotros hicimos la evaluación de cuándo existen diferenciaciones injustas. Tomamos un concepto que es un concepto que tiene, digamos, que está muy bien elaborado del Comité de Derechos Humanos, que es el organismo monitor del cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que en la comunidad internacional se entiende como el concepto más completo que existe sobre discriminación. Y en función de eso establecimos, y también con los desarrollos de estos organismos internacionales, cuáles son los requisitos que debiera tener cualquier medida o cualquier norma para que al aplicarse no sea entendida como discriminatoria. Bien. Y uno de estos requisitos tienen que ver con que la aplicación debe poder hacerse en forma objetiva. Y si nosotros volvemos al texto puntual del inciso derogado, que habla de que los usuarios deberán asistir a la biblioteca correctamente vestidos y higienizados, existe una imposibilidad de aplicar en forma objetiva. Claro, porque hay interpretación. ¿Por qué? Porque exactamente. Siempre va a depender de del intérprete. El contenido de ese inciso se completa con la interpretación de la persona que lo va a aplicar. Por ende va a ser subjetivo y no objetivo, claro. Correctamente. Distinto es si habláramos, por ejemplo, de edades. Si establecemos edades, por decirte, para el ingreso a determinados lugares, nosotros vamos a saber que es objetiva la aplicación. Claro. Después hay toda otra serie de requisitos que deben cumplimentarse. No solo, este es el primero de una serie de requisitos, pero ya evaluando el primero, esta norma no pudo pasar el filtro de análisis. Bien. Porque no puede aplicarse en forma objetiva. Entonces, por un lado tenemos criterios de diferenciación o categorías de distinción prohibidas, porque aquí está incluida la cuestión de género, claramente. Sí, claramente. Y con la interpretación de la persona, digamos, que va a aplicar este reglamento, se provoca una discriminación. Esta discriminación, digamos, me interesa un montón que quede claro, que es al margen de la intención discriminatoria de la persona responsable de la distinción. Bien. Es decir, es probable que la persona no haya tenido la intención de discriminar y sin embargo el resultado se da. Bien, entiendo. Sería, salvando las distancias, ¿no? Sería algo como no culposo, pero en síntesis es. Claro, porque digamos, precisamente cuando hablamos de qué es lo que se entiende por discriminación, y te lo resumo como para, digamos, te resumo o quito las partes que no serían aplicables a este caso, pero es toda distinción. Y después hay un desarrollo de qué se entiende por distinción, que se basa en determinados motivos, y los motivos sabemos que son aquellos motivos que se consideran como categorías sospechosas normalmente, que son sexo, género, raza, estado civil, nacionalidad, etcétera, etnia, correcto, y que tengan por objeto o por resultado, o sea, por objeto o por resultado. El resultado se puede dar con independencia de que haya tenido por objeto. Como causa o como efecto, claro. Exacto. Anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas. Entonces, entran a jugar, digamos, estas distintas cuestiones al momento de analizar el inciso que se derogó. Bueno, es importante, Doc, y con esto como para darle un culmine, es importante saber escribir, ¿no? Y es importante saber leer. Uno dirá, ¿y qué tiene que ver lo que está diciendo el Chueco en este momento? Porque si uno no sabe escribir lo que quiere decir, lo más probable es que otra persona lo interprete de forma indebida. Y ahí empiezan los conflictos. De ahí vienen, ¿no?, justamente los desarrollos de las normas, los debates y los considerandos para desarrollar una característica regulatoria
regulatoria que sea lo más objetiva posible y más para el común denominador de una sociedad, ¿no? Como en este caso la universidad. Exacto, no, y sobre todo, digamos, contarte un poco más, porque no solamente se derogó, digamos, este inciso, sino que también se está pensando desde la universidad, y es parte de la resolución, digamos, iniciar un proceso que ya está iniciado de sensibilización y Bien, capacitación a los diversos claustros, porque en realidad esto no se trata de, digamos, sancionar o juzgar a las personas que en definitiva están aplicando una normativa que está vigente, claramente, digamos. No es condenatorio. No, claro. En general nuestra actuación desde el protocolo, nosotros, digamos, somos un equipo técnico interdisciplinario, yo soy abogada, hay una trabajadora social y hay una licenciada en psicología, que trabajamos en conjunto en todas las cuestiones que tienen que ver, como decían al inicio, en cuestiones de violencias de género, identidad de género y discriminación. Y la idea, si bien tenemos un procedimiento de actuación que puede resultar eventualmente en, por ejemplo, en la recomendación del inicio de un sumario administrativo, la idea es que el procedimiento no termine siendo punitivo, porque entendemos que son procesos culturales y de adecuación que todas las instituciones deben hacer respecto del reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos. Y es un cambio cultural que se debe promover, entonces es un trabajo que incluye necesariamente instancias de sensibilización y capacitación que están previstas en esta ordenanza que deroga. Entonces tenemos pendiente ahora encuentros de capacitación y sensibilización con el personal de la biblioteca, en el marco de lo que es la adhesión también a la ley Micaela que ha hecho la Universidad Nacional de San Luis. Bien. ¿Adita? Bien, muchas gracias, Yamile, por esta comunicación, por el tiempo para atendernos y explicarnos todo, porque quedó sumamente claro. Y bueno, mucha suerte, muchos éxitos para todo lo que se viene, y la verdad que lograron algo que está buenísimo, espectacular. Así que gracias y seguimos en contacto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo grande. 87.9 es la voz de San Luis. Es la voz de todos.